Increíble rescate, descubriendo a un gato sorprendente oculto en un feroz nido de termitas. Miguel sentía el sudor deslizarse por su frente mientras daba los últimos toques al muro. Cada golpe de su martillo resonaba como un eco de las expectativas que lo rodeaban, forzándolo a un camino que parecía ajeno a su propio espíritu. «Miguel. Concentra tu mente en el trabajo», gritó su jefe con la voz grave que le hacía temblar las manos. La inquietud crecía en su pecho, su jefe no era el único que cuestionaba su propósito. Su familia lo llamaba soñador, como si aspirar a algo más que una vida de bloques de cemento fuera un lujo que no podía permitirse, pero había algo que lo ataba a su hogar, y ese era el legado de su abuela, Doña Rosa. El recuerdo de su risa y sus historias flotaba en el aire, un refugio en medio de la tormenta de dudas que enfrentaba cada día. La finca familiar se había vuelto un baluarte de tranquilidad donde las flores de colores vibrantes luchaban con las espinas de la incertidumbre económica. Sin embargo, la calma se esfumó cuando una infestación de termitas comenzó a devorar los cimientos de su hogar. La imagen de su abuela sonriendo entre los árboles frutales se desvanecía en su mente, reemplazada por la angustia de su futuro, mientras cavaba entre los escombros, un maullido agudo rompió el silencio. Allí, en medio de lo que una vez fue su hogar, encontró a un diminuto gato que parecía haber caído del cielo. Sus ojos, dos faros de misterio, lo miraban con una mezcla de curiosidad y temor. Algo en ese pequeño ser lo atrapó. Algo que resonaba con su necesidad de luchar, de rescatar. El dilema era inminente, salvar el hogar de su abuela o enfocarse en las exigencias de su jefe, un hombre que no entendía que a veces los sueños pueden manifestarse de formas inesperadas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con el gato en brazos, la presión aumentaba. Su jefe lo encontraba distraído, sus amigos lo empujaban a cumplir con los plazos. La lucha interna se convirtió en una tormenta. ¿Qué camino debía seguir? El peso de las expectativas lo hacía dudar de su valía, de su deseo de ser arquitecto. La determinación se mezclaba con el miedo, si no cumplía con su deber, podría perder su trabajo. Pero si no actuaba, podría perder su hogar, el lugar que guardaba los fragmentos más preciados de su vida. Este gato no solo era una criatura a resguardar, era una señal de que su lucha era válida. Miguel experimentaba un conflicto desgarrador en su interior. La angustia superaba cualquier expectativa externa. En un momento de máxima tensión, la voz de su jefe resonaba en su mente: si no te concentras, no hay futuro para ti aquí. Pero su corazón clamaba por actuar, por demostrar que lo que podía parecer un mero capricho también llevaba consigo la esencia de su identidad. Así, Miguel se enfrentaba a un precipicio. La decisión asomaba como un monstruo en la oscuridad, preguntándose si realmente estaba listo para desatar su verdadero potencial. Podría salvar al gato y al mismo tiempo luchar por lo que realmente deseaba, o se vería atrapado entre las sombras de las expectativas. La incertidumbre pesaba más que nunca. En un instante de revelación, a veces, salvar a otros significa encontrar primero el camino hacia uno mismo. El maullido del gato resonó en su mente como un faro en la oscuridad. Miguel se sintió en medio de una tormenta emocional. La decisión se volvía más apremiante cada segundo, en sus manos, la fragilidad de dos vidas, la del animal y la suya propia. El giro de sus abrumadoras responsabilidades lo empujaba a una reflexión profunda. ¿Estaba realmente destinado a ser un esclavo de las expectativas ajenas, o había espacio para sus verdaderos deseos? Mientras contemplaba esos segundos que se estiraban como un chicle en su boca, su mente comenzó a saltar entre recuerdos. La risa de su abuela, aquel abrazo reconfortante tras un día duro, y su incansable esperanza de que Miguel encontraría su camino en el mundo. Nunca entendió del todo el papel de arquitecto, pero sí le transmitió la importancia de construir más que solo muros, eran casas, sueños, la esencia de un legado. Instintivamente, miró al gato, un ser pequeño, vulnerable y resistente. Este encuentro lo había sacudido, como un llamado. Miguel tomó una profunda respiración, y en ese mismo instante, sintió que debía hacer algo más que simplemente conservar a su abuela.
Necesitaba encontrar la manera de honrar su legado e integrarlo en su decisión actual. No obstante, la presión continuaba aumentando. La voz de su jefe volviendo a murmurar en su cabeza. Tienes que cumplir, Miguel. No hay margen para fallar. La voz ya no le sonaba a una simple advertencia, sino a una cadena que lo mantenía en un lugar de resignación. Y, sin embargo, la pequeña vida que sostenía en brazos era un recordatorio de que podía elegir otro camino. Con una determinación inquebrantable, se dirigió hacia el lugar donde estaban los restos de su hogar. Así fue como, de forma inconsciente, comenzó a imaginar un futuro donde, quizás, cada ladrillo que colocara no solo erigiría un muro, sino que también sería un símbolo de su lucha y resistencia. En lugar de sentirse abrumado, la idea de ser un arquitecto de esperanza empezó a florecer en su interior. Durante las siguientes semanas, Miguel se sumergió en un proceso de transformación. Estaba decidido a encontrar un equilibrio entre sus obligaciones laborales y sus pasiones. Hacía sacrificios y se organizaba mejor, priorizando el tiempo que podía dedicar al gato, a sus recuerdos y, al fin, a su iniciativa personal. Comenzó a tomar clases de diseño arquitectónico en línea, a explorar técnicas que nunca antes había considerado. Además, cada momento en la finca se convirtió en un ejercicio de reconexión con su abuela y su visión. Al mismo tiempo, las tensiones laborales no disminuían. Su jefe, descontento por su aparente falta de enfoque, empezó a meterlo en proyectos más complejos, intentando sacudir su evidente desinterés. Esto se convirtió en una prueba constante para Miguel, que debía zambullirse de lleno en sus trabajos diurnos, mientras trataba de no perder de vista su nuevo camino en la arquitectura. Una tarde, mientras esbozaba un nuevo diseño inspirado en la esencia de su hogar familiar, su jefe se presentó de repente en el taller. He estado viendo tu trabajo. Necesitamos hablar, dijo con un tono que le erizó la piel. Miguel sintió como el pulso se aceleraba, y todos sus esfuerzos y sueños empezaban a jugarse en ese instante. ¿Sería esta la confrontación que había estado temiendo, un momento crucial que cambiaría el curso de su vida? Él sabía que, independientemente del resultado, había alcanzado una nueva claridad sobre su futuro. Algo en su interior le decía que la verdad sobre su potencial estaba a punto de salir a la luz, pero la incertidumbre de lo que vendría a continuación lo mantenía al borde de su asiento, ansioso por saber si su lucha valdría la pena. La sala del taller se sentía como un escenario de juicio. El aire pesaba sobre Miguel mientras su jefe se acomodaba frente a él, con escaparates iluminados por el sol que entraba tímidamente por las ventanas. He visto los bocetos que dejaste en la mesa. Tienes potencial, pero parece que no estás presente, declaró con firmeza, cruzando los brazos. Miguel sintió como su corazón se encogía ante la acusación. Era un recordatorio de que tenía que elegir, seguir el camino seguro o lanzarse al abismo de sus verdaderos anhelos. Miguel dudó, sintiendo que la sinceridad podía ser una espada de doble filo. Solo decidió ser honesto. Estaba pensando en lo que realmente quiero hacer con mi vida. Su jefe frunció el ceño, observando cada matiz en su rostro. ¿Qué es lo que realmente deseas, Miguel? Puedes dibujar casas, claro, pero eso no te salvará de quedar atrapado en la mediocridad. Necesitas comprometerte completo. Sus palabras eran dardos. Sin embargo, dentro de esa vorágine de presión y conflicto, Miguel sintió despertar en él algo que no experimentaba desde hacía tiempo, una ferviente determinación por defender sus deseos. Entendió que este momento era más que una simple conversación, era un callejón oscuro que había llegado a su vida y el atajo hacia su verdadero propósito. Necesito tiempo para explorar mis ideas y para ser quien realmente soy, respondió, respirando profundamente. No quiero ser solo un arquitecto más. Quiero ser un arquitecto que deje huella, que edifique significado. La seguridad en sus palabras provocó un silencio momentáneo. Miguel podía sentir su voz resonando en las paredes del taller, convirtiendo un momento de confrontación en un acto de liberación. Su jefe, sorprendido por la firmeza de Miguel, mantuvo la mirada, pero no podía esconder la incredulidad. Tienes que aprender a balances tus fantasías con la realidad. La arquitectura no solo se trata de sueños. La realidad sin duda podía resultar aterradora, pero Miguel había sentido ya el perdón de su abuela y la resiliencia de su nuevo amigo felino. Abrazar su autenticidad le daba un nuevo sentido de propósito. En las siguientes semanas, Miguel intensificó su búsqueda de un lugar en el mundo de la arquitectura. Se sumergió en los cursos, interactuando con otros estudiantes, haciendo preguntas y poco a poco se fue rodeando de personas que también anhelaban el cambio.
Su confianza aumentó y su creatividad comenzó a brotar de diversas formas. Sin embargo, la realidad laboral seguía imponiéndose, y su jefe parecía estar absorbido por la idea de retener a Miguel en una trayectoria convencional. Un día, Miguel recibió una llamada inesperada. Era un viejo amigo que había conseguido un puesto en una firma arquitectónica innovadora. Sé que no te he hablado en años, pero están buscando nuevas mentes y me acordé de ti, dijo con entusiasmo. Miguel sintió una chispa en su interior. Mientras se preparaba para enfrentar lo que podría ser su puerta de entrada, comenzó a pensar en cómo presentaría su trabajo. ¿Cómo convencería a otros? La voz de su jefe reverberaba en su mente, desafiante. Pero entonces recordó el gato, su fragilidad pero también su instinto por sobrevivir. El día de la reunión llegó y Miguel sintió el peso de una decisión trascendental. Su futuro dependía de sus habilidades y su disposición a arriesgarse, a desafiar la norma. Con su portafolio en la mano, se miró en el espejo y dijo en voz baja, «Es hora de ser el arquitecto de mi destino». La puerta se cerró tras él en el instante en que salió hacia la reunión. Sin embargo, la incertidumbre quedó flotando en el aire. Mientras se encaminaba hacia el vestíbulo, su mente se debatía entre dos realidades, su vida en la firma actual o un nuevo horizonte que prometía pasión. Miguel sabía que una elección podía cambiar todo. Pero también sintió como una sombra oscura emergía en su mente. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si la presión se volvía demasiado intensa? La ansiedad se entrelazaba con la emoción, mientras la decisión apremiante esperaba al final del pasillo. ¿Sería capaz de tomar el riesgo que lo llevaría a convertirse en el arquitecto que siempre había soñado? Miguel dejó el taller con la sensación de estar en la cuerda floja, pendiendo entre la expectativa de sus sueños y la gravedad de la realidad. En su mente, los ecos de las palabras de su jefe aún resonaban, como un recordatorio constante del delicado equilibrio que debía mantener entre la ambición y la seguridad. Cuando llegó a la reunión, el estudio arquitectónico le pareció una mezcla de vibrantes colores y estructuras innovadoras, en un contraste radical con el gris monótono de su firma actual. En aquel espacio, las ideas parecían danzar en el aire, cargadas de frescura y creatividad. Al encontrar a su amigo, sintió un soplo de alivio, un atisbo de recalibración emocional. «Hola, Miguel. Me alegra que hayas venido», dijo su amigo con una sonrisa amplia. «Tenía que verte en este lugar. Aquí, la arquitectura es más que planos, es una forma de vida». Su entusiasmo era contagioso, pero Miguel no pudo evitar la sombra de sus inseguridades. Se preguntó si realmente sería capaz de encajar, de ser parte de esa magia. Mientras se adentraban en una sala de presentación, Miguel sintió que cada paso era un eco de su lucha interna. En el fondo, había una voz que le recordaba las expectativas que había dejado atrás. Tenía que demostrar que el arquitecto que se ocultaba en él no era solo un soñador, sino un hacedor. A medida que la reunión avanzaba, Miguel presentó su portafolio con un nerviosismo palpable. Cada diseño y cada boceto que mostraba llevaban la marca de su deseo por dejar huella, pero aún la sombra de la duda lo abrazaba. «Soy suficientemente bueno para estar aquí», y pensó, una y otra vez. Sin embargo, mientras hablaba, algo comenzó a cambiar en su interior. Empezó a visualizar su pasión reflejada en las reacciones de su interlocutor. Los rostros atentos de los miembros del equipo lo empujaban a expresar sus ideas más audaces, incluso aquellas que había considerado demasiado arriesgadas. Encontró una nueva fidelidad a su propia voz, y con cada palabra, la confianza iba ganando terreno. «Me imagino edificios que no solo ocupan espacio, sino que cuentan historias. Estructuras que se convierten en refugios para las personas y radicalizan el urbanismo», expuso emotivamente, sintiendo cómo la atmósfera se transformaba. Aquella conexión con sus visiones comenzaba a forjar puentes no solo hacia sus oyentes, sino hacia sí mismo. Cuando la reunión concluyó, la atmósfera era densa, cargada de expectativa. Al dejar la sala, su amigo le lanzó una mirada cómplice. «Lo has hecho increíble. Ellos están cautivados por tus ideas». Algo despertó en Miguel, una sensación de pertenencia que antes había anhelado en su trabajo anterior. Sin embargo, esa sensación duró poco. Al salir a la calle, fue presa de una inquietud imponente. El peso de la decisión que le esperaba lo abrumaba. ¿Debería aceptar una oferta, si se presentaba? ¿Qué sucedería si no lograba superar la pericia del estudio? La presión del futuro, aún incierto, le pareció más imponente que nunca, pero entonces recordó la esencia de la conversación con su jefe, una frase que desafiaba su comodidad: «Comprométete completamente».
Miguel inhaló profundamente, sintiendo que ese aliento contenía la promesa de su viaje. Sabía que inevitablemente llegaría el momento de decidir entre el camino de la seguridad o la vía ignota de su autenticidad, mientras su mente se debatía entre una elección personal y la tira del convencimiento externo, una notificación inesperada emergió en su teléfono. Era un mensaje de su jefe actual que decía, necesitamos hablar. La ansiedad y el coraje chocaron en su interior. El enfrentamiento se acercaba, desvelando un desafío aún mayor. ¿Sería capaz de defender su elección frente a alguien que claramente lo desanimaba, o se dejaría llevar por las corrientes de la presión? Esa pregunta permanecería pendiente en el aire. Miguel sabía que un nuevo capítulo se dibujaba en su historia, y que las decisiones que estaba a punto de tomar no solo definirían su carrera, sino su identidad entera. Miguel sintió un golpe de adrenalina al leer el mensaje. Su jefe había convocado a una reunión en un momento tan crucial. Una parte de él ansiaba la oportunidad de discutir su futuro, de desafiar esa dimensión tóxica que había empezado a sentir en su trabajo actual. Sin embargo, la otra parte, la más insegura, dudaba de su capacidad para sostener una conversación firme y asertiva. Mientras se dirigía a la oficina, sus pasos eran cada vez más pesados. La imagen de su jefe, una figura que a menudo había representado un obstáculo más que un mentor, se posaba en su mente como un espectro. Miguel se preguntó si realmente podía salir de esa dinámica. La ansiedad trepó por su pecho, pero fue ese mismo nervio lo que encendió su determinación. Este era un momento crucial, el escenario donde podría reescribir la narrativa que había dominado su vida profesional hasta ahora. Al entrar en la sala de reuniones, notó cómo el departamento ya había apostado su productividad en aquel ambiente sombrío. Las paredes grises y las sillas anaranjadas que una vez habían simbolizado energía sucumbían al desánimo. Quebrando el silencio, su jefe se sentó con una expresión imperturbable. Miguel, he estado observando tu trabajo, empezó con un tono que destilaba desdén apenas controlado. Necesitamos hablar sobre tu futuro en la empresa. Creo que no has alcanzado el nivel que se espera de ti. Cada palabra le golpeaba el alma como pequeños martillazos. Miguel sintió que su autoimagen se desmoronaba, pero su deseo de cambiar ese relato le impulsó a mantener la mirada fija. Era el momento de enfrentar su verdad. Decidió utilizar esa lógica interna que había comenzado a florecer, un lenguaje fragoroso y auténtico que debía dejar salir. Entiendo tu preocupación, contestó con calma, cada palabra cuidadosamente medida. Pero he llegado a un punto en el que he empezado a valerme de mi potencial creativo. No quiero seguir en un entorno que no me impulsa a crecer. Me gustaría explorar otras oportunidades donde mis ideas puedan ser bien recibidas. Los ojos de su jefe se ampliaron con sorpresa y algo que Miguel identificó como incomodidad. La tensión en el aire era palpable, por primera vez, el poder parecía equilibrarse. Miguel se sintió liberado, como si las cadenas de la inseguridad se hubieran agrietado. Sabrás que no tenemos la flexibilidad que otros estudios tienen para tus aspiraciones, replicó, pero Miguel se mantenía firme. En ese instante, se dio cuenta de que el miedo a perder la seguridad laboral no era nada comparado con lo que estaba ganando, la confianza de ser verdadero consigo mismo. A medida que la conversación continuaba, Miguel sintió que el impulso de defender sus sueños comenzaba a agildar sus palabras. Expulsó cada duda, cada evicción acallada. Al final, salió de la reunión con una mezcla de satisfacción y preocupación. Aquella confrontación no lo había liberado por completo, pero sí lo había acercado más a su auténtico ser y a la búsqueda de su verdadero lugar en el mundo. Sin embargo, cuando salió del edificio, una nueva inquietud le abrazó. La movilización de su espíritu no iba a ser suficiente si no había un nuevo camino ya trazado. La oferta del estudio que había visitado todavía pendía en el aire como una oportunidad no concretada. ¿Sería capaz de formalizar su nueva realidad o se quedaría en el limbo de la indecisión? Su teléfono vibró nuevamente. Era un recordatorio de la reunión programada para el día siguiente con el equipo del estudio. Miguel se detuvo en seco, la emoción borboteando en su vientre. Visualizaba los diseños vibrantes y la libertad creativa aguardándolo, pero también sabía que debía ser decisivo para trazar la senda hacia un nuevo comienzo. Las dudas retornaron, pero había un nuevo fuego en su interior. Miguel no iba a dejar pasar esa oportunidad. Sin embargo, el próximo día le depararía el verdadero reto. La pregunta que lo acechaba era, ¿sería capaz de dar el salto o sucumbiría a la tentación de la seguridad familiar? La noche antes de la reunión, Miguel no pudo conciliar el sueño.
Cada vez que cerraba los ojos, un torbellino de pensamientos lo mantenía alerta. Visualizaba la oficina del nuevo estudio, los rostros del equipo con quienes esperaría colaborar, por encima de todo, la posibilidad de un futuro en el que su creatividad brillara sin límites. Pero, por otro lado, el terror de la incertidumbre lo acosaba. ¿Y si no encajaba? ¿Y si sus ideas no eran bien recibidas? Los primeros rayos del sol atravesaron la ventana cuando decidió que no podía dejar que la ansiedad definiera su día. Se levantó de la cama con determinación. Esta vez estaba dispuesto a ser proactivo. Se puso en su mejor traje, uno que le recordaba que, a pesar de las dudas, merecía una oportunidad. Se miró al espejo, apretó los puños y se dijo, hoy es el día en que comienzo a ser quien realmente soy. La mañana en el nuevo estudio transcurrió con una mezcla de altos y bajos emocionales. Cuando entró, el ambiente pulsaba con energía y creatividad. Las paredes estaban adornadas con obras de arte inspiradoras y la luz natural bañaba el espacio, ofreciendo un contraste doloroso con la penumbra de su anterior trabajo. Se sintió un poco más en casa, pero la presión a la que se estaba exponiendo seguía siendo inmensa. Se acercó a su nueva jefa, Clara, una mujer dinámica que respiraba pasión por su trabajo. Ella lo saludó con una sonrisa y le preguntó sobre la forma en la que había llegado hasta allí. Miguel sintió que era la oportunidad perfecta para abrirse. Tras un corto intercambio de palabras, empezó a compartir las ideas que había esbozado en su mente. A medida que hablaba, las palabras fluían de manera natural y se dio cuenta de que su autoexpresión había dado un giro radical respecto a lo que solía experimentar. Clara lo escuchó atentamente, sus ojos brillaban con interés. En un momento, su jefa se levantó para buscar un cuaderno y anotó rápidamente algunas de las ideas que Miguel había sugerido. Aquello era un cambio abrumador, nunca había sentido que sus pensamientos tuvieran tanto valor. De repente, su antiguo mundo parecía distante y casi ajeno. Sin embargo, esa oleada de confianza se encontró con el mismo monstruo que había dejado atrás, el miedo a las críticas. Clara le presentó al resto del equipo, y a pesar de las sonrisas amistosas, su corazón palpitaba en su pecho. La sensación del juicio ajeno, esa evaluación de su potencial, resurgió como un eco inquietante. Miguel se sintió expuesto, vulnerable ante un grupo que no conocía. Durante la primera sesión de brainstorming, por primera vez le pidieron que presentara una idea frente a todos. El nudo en su estómago se apretó con fuerza. Era un momento clave en su nuevo viaje. Se mantuvo en silencio por un instante, y ahí, entre las miradas expectantes de sus compañeros, se dio cuenta de que lo más fácil sería dejarse ir y guardar sus pensamientos como siempre había hecho. Pero ya no deseaba regresar a esa oscuridad. Decidido, se erguió y habló. Habló de su visión, su perspectiva única moldeada por años de lucha y deseo de autenticidad. Su voz resonó con un arte que no había sabido que llevaba dentro. Para su sorpresa, los miembros del equipo comenzaron a hacer preguntas. La conversación pronto se convirtió en un diálogo enriquecedor. Las ideas se mejoraron, ampliaron, el miedo se fue drenando poco a poco, como si cada palabra valiente lo redimiera. Miguel sentía que se acercaba cada vez más al tipo de colaborador que había soñado ser. Sin embargo, el estímulo positivo iba acompañado de una realidad inevitable. No todos en el equipo parecían estar alineados con su forma de pensar. Cuando la reunión terminó, Miguel se sentó en su escritorio, agotado pero eufórico. Había dado un paso hacia lo desconocido y había salido de la sombra. No obstante, el siguiente desafío se mecía entre las expectativas que se estaban formando sobre él y ese antiguo temor a fracasar. Esa noche, el sonido de un mensaje en su teléfono estalló en su calma. Era Clara, sugiriéndole una reunión individual la mañana siguiente para debatir qué dirección debía tomar. Miguel sintió el nervio en su pecho regresar. ¿Podría mantener la confianza en sí mismo o caería en el ciclo de inseguridad que había dejado atrás? La decisión que tomaría a continuación podría realmente definir su trayectoria. La mañana llegó sin piedad. Miguel se despertó con una mezcla de expectación y temor, el eco de la invitación de Clara resonando en su mente. Sabía que la reunión sería crucial, pero también se sentía como un pez en un mundo de tiburones. Decidió que era el momento de actuar con valentía. Se vistió con cuidado, eligiendo una camisa que complementaba su traje. Era un pequeño gesto, pero simbolizaba su deseo de ser tomado en serio. Cada paso hacia el estudio era un acto de resistencia contra sus dudas. Se repitió una vez más que estaba ahí por una razón: su talento, sus ideas,
y su autenticidad eran valiosos. Al entrar, se encontró con Clara en la sala de conferencias. Su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo y cercanía. Gracias por venir, Miguel dijo, su voz era firme, pero había un matiz de calidez en ella. Quiero hablar sobre tu presentación de ayer. Las palabras de Clara, en lugar de tranquilizarlo, intensificaron su nerviosismo. Su mente se llenó de posibilidades terribles. ¿Había ofendido a alguien? ¿Se burlaban de él a sus espaldas? Miguel tragó saliva y decidió escuchar con atención. Tu aportación al equipo ha sido refrescante. Creo que tienes un punto de vista único que podemos desarrollar más. Sin embargo, Clara se detuvo, su expresión se tornó seria. He notado que algunos miembros del equipo han reaccionado con escepticismo. Quiero saber cómo te sientes al respecto. El simple hecho de que Clara se preocupase por él le trajo un leve alivio. La conversación se convirtió rápidamente en una exploración honesta de sus sentimientos. Miguel se sintió envalentonado al compartir sus inseguridades y miedos, su necesidad de aceptación. Cada palabra era un paso hacia la liberación, dejando atrás el lastre de la autocrítica. Clara escuchó paciente, notando cada vacilación, cada duda que llevaba Miguel. Era un momento de catarsis, la incomodidad que había guardado por tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. A medida que hablaba, tomó conciencia de que cada opinión, cada crítica, podía ser un peldaño hacia su evolución profesional. Es normal sentir inseguridad, le dijo Clara con conocimiento. Lo importante es cómo decides responder a esas inquietudes. Esa frase encajó en su mente como una revelación. Miguel se dio cuenta de que su historia no se definiría por las expectativas externas, sino por lo que él decidiese hacer con ellas. La charla terminó con un intercambio de ideas sobre cómo podría integrar su visión con la cultura del equipo. Clara le sugirió desarrollar un proyecto piloto, una pequeña presentación que podría ser su caballito de batalla. Miguel sintió que las piezas encajaban de nuevo en su vida. La presión de su trabajo anterior ya no era un lastre, sino una experiencia que lo había preparado para este momento. Esa tarde, se sentó frente a su computadora y comenzó a esbozar el nuevo proyecto. La idea tomaba forma en su mente, y por primera vez, sintió la emoción de crear. Pero paralelamente, un pensamiento oscuro lo acechaba, la posibilidad de que Clara y el equipo no aceptaran su enfoque. A medida que trabajaba, las dudas aumentaban. Sin embargo, Miguel decidió no dejar que esa sombra lo dominara. Se le ocurrió que cada idea que presentaba era una conversación abierta, una invitación al diálogo y no una elección final. Esa nueva perspectiva lo reconfortaba. Cuando se sintió listo, envió un mensaje a Clara para programar una reunión sobre su propuesta. En unos minutos, su teléfono sonó con la respuesta. Clara quería reunirse esa misma tarde. La prisa lo llenó de adrenalina, y el abismo de la incertidumbre se iluminó por un destello de esperanza. Sin embargo, mientras se preparaba, la imagen de un compañero de trabajo que había mostrado desdén durante la sesión de brainstorming lo visitó. Aquella mirada de evaluador crítico regresó para recordarle que, aunque había avanzado, aún había escollos en su camino. Miguel se detuvo por un instante, sintiendo la presión como un peso en su pecho. ¿Podría desactivar las dudas de aquellos que lo subestimaban? Al buscar la respuesta, comprendió que el verdadero desafío no era solo presentar su visión, sino sostenerla ante la adversidad y el escepticismo. Cuando la reunión comenzó, se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio, el futuro de su carrera pendía de un hilo. El momento de la verdad se acercaba, y Miguel sabía que la forma en la que manejaría esa presión definiría no solo su proyecto, sino la persona que realmente deseaba ser. Miguel tomó una profunda respiración antes de entrar a la sala. Las paredes del espacio parecían cerrarse a su alrededor, el aire estaba cargado de tensión casi palpable. A medida que miraba a los miembros del equipo, notó rostros familiares pero también uno que le provocaba inquietud, el de Raúl, su colega más crítico. Clavó su mirada en el suelo, recordando las palabras de Clara, y reafirmó su propósito. Apenas se sentó frente a sus compañeros, la atención se centró en él. Tenía delante el momento donde sus ideas, su trabajo, y su valor tendrían que ser defendidos. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, controlando su voz. Quisiera presentarles la propuesta que he estado desarrollando. Con cada diapositiva que avanzaba, Miguel se sentía más seguro. Su proyecto era innovador, pero sabía que eso no sería suficiente para silenciar las críticas que acechaban.
Esta estrategia nos permitirá aprovechar los datos existentes y maximizar nuestra productividad, añadió, enfatizando los beneficios con un lenguaje claro y directo. Sin embargo, cuando terminó, no se sintió en paz. Raúl levantó la mano, y la tensión creció. Interesante, Miguel, pero no creo que consideres cómo implementarlo en la práctica. Tus propuestas son muy teóricas, ¿no te parece? Su voz tenía un tono provocador, y claro como el agua, la hostilidad de sus palabras. Un nudo se formó en su estómago. Miguel recordó cómo ese mismo comentario había ahogado su voz en el pasado, pero esta vez decidió no dejarse llevar por los viejos miedos. Entiendo tus preocupaciones, Raúl respondió, buscando un tono calmado. He tenido en cuenta la implementación. La propuesta incluye un análisis de riesgos y un cronograma de ejecución realista. Las palabras fluyeron, y se dio cuenta de que su defensa no era solo acerca de su proyecto, sino de demostrar quién era en ese espacio. Cada réplica de Raúl lo empujaba a pulir su argumento, a profundizar en sus ideas, aun sabiendo que la crítica podía ser desgastante. La reunión continuó, pero Miguel dejó de temer a la confrontación. Se dio cuenta de que las opiniones divergentes no eran amenazas, sino oportunidades para fortalecer su propuesta. A través del diálogo, recuperó la confianza en sí mismo. Su voz resonaba con una certeza que antes le parecía lejana. A medida que la charla avanzaba, previó el brillo de interés en los ojos de algunos miembros del equipo. Clara intervino, preguntándole si podría desarrollar más el análisis de costo-beneficio. Claro, eso es fundamental, asintió Miguel, aprovechando la oportunidad para demostrar que estaba preparado. Al finalizar la reunión, al ver algunos rostros sonrientes y escuchando palabras de apoyo de Clara, sintió una oleada de satisfacción. Se había mantenido firme, había defendido su visión y había tratado a sus críticos con respeto. De alguna manera, eso lo hizo todavía más fuerte. Sin embargo, a medida que la sala se vaciaba, la sensación de triunfo se disipó con la llegada de un nuevo pensamiento. La gratitud de Clara no ocultaba el eco de Raúl, un recordatorio de que no todos estaban convencidos. La lucha no había acabado, había solo comenzado. Miguel sabía que su crecimiento personal no terminaba con una presentación exitosa. Tendría que alimentar este nuevo impulso, transformar esta experiencia en una base sólida para su futuro. Su mente comenzó a trabajar en posibles enfoques, y decidió que la próxima vez, no solo presentaría un proyecto, buscaría involucrar a sus compañeros, explorar sus inquietudes, y construir un espacio de diálogo activo. De repente, el sonido de un mensaje interrumpió sus pensamientos. Era Clara. ¿Te gustaría discutir en más detalle las reacciones del equipo a tu propuesta? Creo que hay más que podemos explorar juntos. Esa invitación tenía el potencial de ampliar su perspectiva, pero también reflejaba una nueva capa de presión. Miguel se dio cuenta de que había un camino inexplorado en esta nueva dinámica profesional. La aceptación y el reconocimiento que tanto deseaba comenzaban a surgir, pero también las responsabilidades del liderazgo profesional y personal. Con una mezcla de expectativa y ansiedad, se preparó para responder. El desafío no solo sería presentar ideas, sino también inspirar confianza en otros. La senda hacia un verdadero liderazgo estaba justo frente a él. ¿Podría manejar la complejidad de ser la voz de un equipo y no solo de su propia ambición? Miguel miró la pantalla de su teléfono, los nervios burbujeando en su interior. La invitación de Clara representaba un nuevo tipo de desafío, uno que crujía con oportunidades y presiones. Al fin y al cabo, no solo se trataba de él y su propuesta, sino de cultivar un espacio en el que, eventualmente, otros pudieran encontrar voz y confianza. Mientras caminaba hacia su oficina, reflexionó sobre el rol que había comenzado a desempeñar en el equipo. El murmullo de conversación y el sonido de teclados le recordaban que no estaba solo en este camino. Con cada paso, su determinación se afianzaba. Había comenzado a ver la crítica no como un ataque personal, sino como un componente necesario para el crecimiento colectivo. En su mente, una imagen empezaba a tomar forma, la idea de un equipo donde cada miembro pudiese expresar problemas de implementación y aportar soluciones. Al llegar a su escritorio, sintió la necesidad de un cambio. Sacó una hoja en blanco y comenzó a delinear ideas para fortalecer su propuesta y facilitar un diálogo más amplio. ¿Qué aspectos había descuidado al prepararse? ¿Cómo podía mejorar el entendimiento de sus compañeros sobre el proceso? Escribió talleres participativos y sesiones de retroalimentación.
cada palabra parecía empoderarlo, alimentando su deseo de conectar más allá de la superficie. Días después, Miguel reunió al equipo en una sala de conferencias, donde con la voz firme y el aliento entrecortado por la ansiedad, les presentó su nueva visión. Quisiera que veamos juntos esta propuesta no como un proyecto acabado, sino como un lienzo en blanco en el que cada uno puede pintar su contribución. Su mirada buscó la de Raúl, quien lo observaba con curiosidad, quizás cuestionando, tal vez, imponiendo una expectativa de crítica. Los miembros comenzaron a comentar, a discutir. Miguel escuchaba con atención, arrastrando consigo su curiosidad e interés. La conversación se tornó rica, las ideas brotaban como hojas frescas de un árbol en crecimiento. Raúl, desconcertante al principio, comenzó a contribuir con sus observaciones. Las intervenciones olvidadas de Miguel, aquellas que antes se apagaban ante la contrariedad, resonaban ahora en un contexto colectivo. Al final de la reunión, la sensación de unidad brotaba como un nuevo amanecer en el equipo. Sin embargo, cuando Clara lo buscó para ofrecerle su opinión, el aliento de la satisfacción se tornó en inquietud. Miguel, me fascina la dirección que tomaste. Pero quiero que pienses en algo. ¿Qué pasará si tu liderazgo requiere manejar desacuerdos más profundos? ¿Cómo piensas preparar tu enfoque para esos momentos? Esa pregunta llenó a Miguel de incertidumbre. Se dio cuenta de que, aunque había avanzado, el camino del liderazgo no solo abría puertas, también presentaba constantes desafíos emocionales. La gran responsabilidad de ser un faro en medio del conflicto lo aterraba. En un rincón de su mente, la imagen de sí mismo como un mediador le sonreía desafiadoramente. ¿Podría realmente guiar a su equipo a través de tormentas emocionantes sin perder su esencia? Allí, en medio de la inquietud, Miguel se sintió más vivo que nunca. Aquel proceso de descubrimiento no tenía fin, y la conexión con su equipo comenzaba a cimentar algo más que trabajo, una comunidad de propósitos compartidos. Pero, mientras la noche caía, la sensación de inquietud regresó a su mente. ¿Era posible que Raúl, en su crítica, no estuviera solo buscando imponer su propia voz, sino manifestando sus propias inseguridades? La idea de que su desafío personal pudiera ser una sombra de la lucha interna que él mismo enfrentaba lo sacudió. Enfrentarse a Raúl, entender su perspectiva, y generar un entendimiento mutuo podría ser uno de los mayores retos que tendría que afrontar. La pregunta retumbaba en su cabeza: ¿podría convertir ese antagonismo en una alianza? La respuesta no era clara, pero el desafío de crear un espacio incluso para los críticos más difíciles lo llamaba a seguir creciendo, a abrir su mente y su corazón. Adversidades inesperadas. Al cerrar los ojos por un momento, Miguel imaginó el siguiente paso en su camino hacia el liderazgo. La inquietud y la expectativa verificaban su esencia. ¿Iba a permitir que el miedo eclipsara su avance? En esos momentos de reflexión, la lluvia también caía, implacable y refrescante, como si el mundo exterior reclamara su atención. La lucha estaba al acecho, y el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Miguel se despertó esa mañana con una sensación renovada y un propósito claro. La conversación que había tenido con Clara resonaba en su mente, y su deseo de liderar con autenticidad iluminaba su camino. Sabía que la clave del éxito no era solo defender una propuesta, sino involucrar a su equipo en la creación de un espacio donde todos pudieran aportar y sentirse escuchados. Con cada paso hacia el estudio, sentía como la energía del cambio fluía a través de él. Había decidido que las diferencias de opinión eran oportunidades para el diálogo, no obstáculos. En su escritorio, preparó una presentación que no solo mostraba su propuesta, sino que invitaba a la colaboración. La idea de realizar talleres participativos para involucrar a todos resonaba en su interior como un mantra. Al entrar a la sala de conferencias, la tensión que había sentido antes estaba reemplazada por la anticipación. Miguel miró a sus compañeros, incluida la mirada crítica de Raúl, que, aunque desafiadora, ahora le parecía como una pieza fundamental en este rompecabezas. Hoy quiero presentarles una propuesta que considero no solo valiosa, sino que también puede evolucionar con sus aportes. Esta no es solo mi idea, es el reflejo de todos nosotros, comenzó, con la voz firme y clara. A medida que compartía sus pensamientos, Miguel percibía un cambio en el aire. Las reacciones eran positivas, sus compañeros estaban esa vez más abiertos al diálogo. Raúl, sorprendentemente, comenzó a hacer preguntas constructivas. ¿Cómo planeas manejar los costos de implementación?, cuestionó, pero el tono de su voz había cambiado, más como un colega que como un adversario. Miguel se sintió aliviado y animado. Con cada respuesta que daba, se sentía más seguro. Respondió meticulosamente a cada inquietud,
detallando el análisis de costos y los beneficios a largo plazo. La conversación fluyó como una danza, cada uno aportando su movimiento. Finalmente, Clara intervino y propuso formalizar las sesiones de retroalimentación como parte del proceso de diseño. Miguel sintió que la semilla que había plantado estaba germinando. Al finalizar la reunión, la mayoría de sus compañeros se acercaron para felicitarlo. Iniciativa admirable, Miguel, expresó Clara, su mirada llena de aprobación. La sensación de triunfo lo envolvió como un cálido manto. Había transformado su miedo en fuerza y había comenzado a construir una cultura de colaboración en el equipo. Sin embargo, la inmensa satisfacción que sentía no solo provenía del reconocimiento, sino de la validación de su propio crecimiento. Había dejado atrás la imagen del arquitecto relegado a las sombras, tomando la iniciativa y siendo un líder. A medida que los días transcurrían, Miguel continuó experimentando ese impulso. Organizó sesiones de brainstorming cada semana, donde las ideas fluían libremente, y su confianza en sí mismo seguía creciendo. Compartiendo con sus compañeros sus dudas e inseguridades, vio cómo, juntos, se convirtieron en un equipo más fuerte. Raúl, aunque aún crítico, comenzó a expresar sus inquietudes de manera más constructiva, y eso se tradujo en un diálogo más enriquecedor. Una tarde, mientras revisaba algunos planos, el teléfono sonó. Era una invitación para presentar su proyecto más desarrollado a un grupo de posibles inversores. Miguel sintió un torrente de nervios y emoción corriendo por su cuerpo. Era su oportunidad de consolidar todo lo que había aprendido, demostrar que no solo era un soñador, sino un hacedor. Durante los días previos a la presentación, su preparación se volvió metódica y rigurosa. Involucró a su equipo en la revisión del proyecto, asegurándose de que cada miembro se sintiera parte del mismo. La noche anterior a la gran presentación, se reunió con Raúl y otros 2 compañeros, buscando opiniones finales. Su experiencia de trabajo en equipo llegó a un nivel que nunca había imaginado. Este es nuestro proyecto, repitió Miguel, mientras sentía que el nervio se transformaba en un firme propósito. La presentación se llevó a cabo con éxito. Cada intervención de Miguel fue un testimonio del trabajo colectivo que había cultivado. Los inversores estaban cautivados, y tras su exposición, la sensación de triunfo se transformó en el reconocimiento de su valía profesional. Días after, recibió una oferta formal para colaborar con el estudio de arquitectura. Pero más allá de eso, Miguel había conquistado algo más grande, se había convertido en la voz que había aprendido a escuchar. La confianza con la que se presentó había dejado una huella imborrable, había logrado demostrar que podía construir equipos resilientes y efectivos. De esta forma, Miguel no solo levantó los cimientos de su carrera profesional, sino que también cimentó su proyección personal y profesional como arquitecto de sueños. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se impone, se construye a través de la comunicación, el respeto y la colaboración. Así, su viaje, lleno de retos, culminó en un logro significativo, un lugar en el mundo de la arquitectura y una auténtica conexión con su propia identidad. Así, el nido de termitas que casi lo llevó a perder su hogar se convirtió en un símbolo de su resurgimiento. Hoy, al mirar atrás, Miguel se siente agradecido. Las lecciones aprendidas le habían dado forma y sustancia, y su corazón halló un lugar de paz y realización. Había rescatado no solo un gato, sino también su verdadero yo. No esperen ni un segundo más para compartir esta maravillosa conclusión de la historia. Compartan con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. ¿Qué esperan para dejar un me gusta ahora y alimentar el algoritmo para que más personas puedan disfrutar de historias como esta? Y necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Únanse a nosotros en este viaje.